Hola amigos, hoy en Motorcar os traemos una prueba espectacular, prueba loca de montaña que vamos a realizar al Toyota CHR híbrido enchufable. Ya sabéis que consiste en, con la batería descargada, afrontar una subida de un puerto de montaña, luego bajar el puerto de montaña y recorrer 100 kilómetros. Iremos viendo cuál es su consumo en los diferentes trayectos, en la subida, en la bajada y finalmente durante los 100 kilómetros. Acompáñame. Ponemos parcial a cero, vamos a emprender un viaje de 18 kilómetros para empezar de subida. Esos 18 kilómetros han de recorrerse básicamente contando con la parte térmica y bueno, si quiere cargar la batería la va a tener que cargar con gasolina, no le va a quedar otra. Y veremos cuál es el consumo final cuando lleguemos a la parte alta de la montaña. Hay un desnivel considerable. El tráfico, como podéis ver, pues no lo podemos predecir y esto, bueno, hay momentos en los que nos encontramos con alguna parada. Esto podrá hacer que baje la velocidad media, ya veremos en qué medida, pero bueno, tampoco va a ser todo el viaje con tráfico, así que vamos a ver qué pasa. ¿Qué tiene este CHR para enfrentarse a una subida como la que vamos a realizar? Bueno, para empezar tenemos un motor térmico. El motor térmico sabes que es un ciclo Atkinson, 1987 centímetros cúbicos, es decir, prácticamente un 2000 centímetros cúbicos, que además, como os decía, pues no tiene unas grandes prestaciones porque funcionaría bajo ese ciclo Atkinson que está pensado principalmente para funcionar como generador de energía, es decir, no tenemos turbo, no tenemos ayudas extra que nos puedan, pues bueno, dar un empujón en un momento determinado. Esto hay que tenerlo en cuenta, esto hace que el vehículo se tenga que apoyar más en la parte eléctrica. Pero ¿qué ocurre? Que en este tipo de entornos la parte eléctrica se va a encontrar que tiene la batería descargada. Entonces vamos a tener que estar cargando con combustible. Esto también va a limitar el funcionamiento del vehículo a como lo haría en unas condiciones más favorables. Pero bueno, es parte del trato, es parte de lo que queremos ver. Este coche no tiene embrague, no tiene caja de cambios y por lo tanto hace que el sonido sea el característico de Toyota, desacompasado, porque lógicamente las prestaciones que experimentamos en el vehículo no se corresponden con el nivel de aceleración que tenemos en el motor, porque está funcionando como un generador básicamente. Te recuerdo que además de aquí en YouTube nos puedes encontrar en otras plataformas como Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp. En todos estos sitios nos puedes encontrar como Motorcar o Motorcar Eléctrico. Búscanos y síguenos. También, como no, en la web oficial del canal que sabes que es motorcar.com. Seguimos avanzando y avanza también la nieve. Nos empezamos a encontrar cada vez más y más nieve. Esto es pues una señal que nos indica que estamos próximos ya de la parte alta de la montaña, pero bueno, todavía quedan algunos metros. Ahora veremos cuál es el consumo final. Como podéis apreciar, en los últimos kilómetros estamos viendo que no hay una gran variación en el consumo de combustible, más o menos se ha ido manteniendo estable, esto también es buena señal. Es un vehículo que tampoco tiene un peso muy alto, no tiene un peso muy elevado, y bueno, esto también le va a ayudar a que podamos tener un buen resultado en este tipo de situación. Es un coche que tiene un peso de unos 1.720 kilos aproximadamente, y como os digo, pues bueno, dentro de lo que puede llegar a ser y pesar un híbrido enchufable, no podemos considerar que sea un peso elevado, ni mucho menos. Te cuento más curiosidades sobre este vehículo. La diferencia de peso entre este y la versión no enchufable es de menos de 200 kilos. Y ten en cuenta que este coche tiene una batería de 13,8 kilovatios hora de capacidad. La cifra de consumo en este trayecto de subida, en este puerto, 18 kilómetros de puerto, hay que decir que es una cifra alta, 11,1 litros a los 100, pero es baja si la comparamos con otros vehículos que se han sometido a esta misma prueba y por supuesto es baja si la comparamos con un vehículo térmico que tuviera las prestaciones que tiene este vehículo, es decir, que tuviera la potencia que tiene este coche. También, por supuesto, incluso aunque fuera una mecánica diésel, hay que tener en cuenta que en un puerto de montaña todos los vehículos consumen todos. Cualquier vehículo que tenga unas buenas prestaciones, enfrentándose a una prueba como esta, va a tener un consumo elevado, porque no tienes posibilidad de poder disminuir el consumo en ningún momento. Es todo subida, 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 subida. Quien crea que consumiría menos está confundido. Cualquier térmico consumiría más si tiene las mismas prestaciones, por supuesto.
Ahora vamos a afrontar el trayecto de bajada y veremos en qué queda la media, es decir, cuál sería el consumo, a ver si somos capaces de conseguir un consumo de cero y luego continuaremos para ver cuál es el consumo final. Continuamos. Entre máquinas quitanieves comenzamos la bajada. La bajada es mucho más sencilla. La bajada es, como yo digo siempre, en el momento en el que se genera la magia de los híbridos enchufables, que partimos de no tener nada y empezar a cargar poco a poco la batería, y para empezar no gastar absolutamente nada de gasolina, porque en este caso vamos a ir a coste cero, vamos a estar moviéndonos únicamente con la inercia y al mismo tiempo conseguiremos pues cargar la batería. Este coche, para el tema de la frenada regenerativa, tiene dos opciones. Tenemos la posición D, donde tenemos una menor regeneración, y luego podemos elegir la posición B. Lo hacemos a través de la palanca que tendríamos en el selector de cambio, que no hay un cambio como tal, pero bueno, en este selector es donde podríamos elegir la D o la B, como os digo, y ahí podríamos jugar con la regeneración de energía. ¿Qué factores intervienen para recuperar energía en un vehículo como este que estamos viendo hoy aquí? Bueno, lo que podemos recuperar se llama energía potencial gravitatoria, que es la que se genera por la diferencia de nivel que hay en la parte de arriba y la parte de abajo. Esto se convierte en energía cinética, que es la que realmente podemos aprovechar. Esa energía cinética es la que nos va a permitir poder cargar la batería del vehículo. ¿Y de qué depende esa energía, esa mayor o menor energía cinética? Pues depende de la masa del vehículo. Esto quiere decir que un factor negativo en la subida, como es la masa del vehículo, se convierte en un factor positivo, es decir, un factor que nos va a hacer ganar más energía en la bajada. Si tenemos un mayor peso, tenemos una mayor capacidad de regenerar energía. Por supuesto que también hay que tener en cuenta otros factores, como por ejemplo la pendiente y, cómo no, la capacidad de regenerar energía que tenga el motor, porque no todos los motores tienen la misma capacidad de regenerar energía. Recordemos que la energía que tienen estos motores es corriente alterna y se ha de convertir a corriente continua, que es la que acepta la batería. Por lo tanto, hay un proceso de inversión de energía que, dependiendo de la eficiencia que tenga todo el sistema, hará que podamos recuperar más o menos energía. Como os digo, esto depende de cada vehículo. Últimos metros, ahí veis un poco ya el resultado que vamos ofreciendo. Vamos a hacer un pequeño resumen y os cuento todos los detalles de lo que ha ocurrido hasta el momento, pero ojo que la prueba todavía no termina. Un pequeño detalle hasta este momento. Hemos subido, hemos bajado, 18 kilómetros de subida, 18 kilómetros de bajada. Y bueno, hasta este momento tenemos un consumo de 0 en la bajada, por lo tanto, si hacemos la media, serían 5,55 litros a los 100 en este trayecto de bajada. Pero, como siempre ocurre con los híbridos enchufables, como siempre ocurre, que aquí es donde está la magia, aquí es donde está lo importante, no solamente hemos gastado 0, sino que además hemos conseguido recargar la batería. Hemos recargado un 17%. Vamos a ver para cuántos kilómetros nos da y, sobre todo, lo más importante, lo que os digo siempre, vamos a ver cuánto hace que baje el consumo. Continuamos. Como os habéis preguntado acerca de ese elemento que veis ahí en la consola central del CHR, os vamos a comentar qué nos parece a nosotros ese elemento. En este resumen final os cuento cuál es nuestra idea sobre este elemento y vemos todo. Espera, antes de que sigamos disfrutando de este vídeo, un momento. Quiero recordarte que tienes disponible la web oficial del canal, motork.com, donde podemos ayudarte a conseguir la mejor oferta para ese vehículo 100% eléctrico o híbrido enchufable que tanto te gusta. Pero es que además ahora en motork.com podemos ayudarte con la instalación de tu kit de placas fotovoltaicas y, por supuesto, como no, también con la instalación de tu punto de recarga, cargador e instalación. Continuamos con el vídeo. Como os decíamos en el título del vídeo, y no era clickbait, no te compres un Toyota CHR híbrido, porque es mucho mejor el híbrido enchufable.
Esto os lo hemos dicho muchísimas veces con otras marcas. En este caso ocurre lo mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Que si estás pensando en comprarte un Toyota CHR porque ves que es el coche que más te gusta, que más te cuadra y tal, pues oye, es mucho mejor la opción híbrida enchufable. Esto está clarísimo y lo hemos podido comprobar una vez más en esta prueba, que es muy dura, que es una prueba complicadísima para un enchufable. ¿Por qué? Pues porque supuestamente tenemos que tirar de algo, ¿no? Como suele decir, tenemos que tirar de un peso muerto, que sería la batería, que no nos va a servir absolutamente para nada. Esto lo estoy diciendo con sarcasmo porque realmente vamos a poder utilizarlo. Sabéis que vamos a poder utilizarlo y de hecho esta prueba va de eso, de que en la subida no lo podemos utilizar, pero en la bajada lo podemos utilizar y nos ha servido para poder tener un gran consumo. Esto es importantísimo decirlo. Y como os decía, es una situación que muchas veces también vemos algún comentario, es que esa situación es antinatural, es que nosotros no pretendemos criticar a los vehículos híbridos enchufables, es justo lo contrario, lo que estamos diciendo aquí en este vídeo y en todos los vídeos que estamos publicando sobre este tipo de pruebas, es precisamente eso, que los híbridos enchufables nos permiten aprovechar esa energía extra que tenemos en la batería porque tenemos una batería mayor. Además también tenemos un motor más capaz, más potente, que permite poder tener un mejor consumo y unas mejores prestaciones. Por lo tanto, este vehículo es mucho mejor en su versión híbrida enchufable. ¿Por qué? Pues porque tiene un motor más potente, si lo comparamos con las versiones que puedan tener un precio parecido, y que al mismo tiempo nos va a permitir tener un vehículo eléctrico para el día a día. Una vez más, está perfectamente comprobado a través de esta prueba que es mejor la versión híbrida enchufable. Ahora ya, yendo al resultado que hemos podido encontrar en esta prueba, ha sido, pues yo creo que un buen resultado, porque conseguir un consumo de 4,1 litros a los 100 es un consumo realmente bueno. Por supuesto que en este tipo de cuestiones ayuda mucho tener un motor térmico Atkinson, de ciclo Atkinson. Esto es importante, esto es importantísimo. Que no todos son ventajas. Los ciclos Atkinson sabéis que dependen mucho también de la parte eléctrica. Y esto, pues bueno, en algunos momentos pues puede venir a ser más complicado, más comprometido. Lo hemos visto, por ejemplo, en la subida. En la subida no es que el vehículo no pueda subir, el vehículo puede subir sin ningún tipo de problema. De hecho, hemos visto como siempre tenemos una parte de la batería que está reservada, que no la podemos utilizar, que no tenemos autonomía eléctrica, pero que al mismo tiempo nos permite poder encender en determinado momento la parte eléctrica. Esto nos sirve para tener un extra de potencia, porque el Atkinson por sí mismo no es un motor potente, está pensado sobre todo para funcionar como generador y que sea todo lo más eficiente posible, pero realmente el que tiene que mover al coche es la parte eléctrica, este es el que realmente tiene que mover al vehículo. Por supuesto, montar un Atkinson y un variador sin caja de cambios y demás, podemos decir que es una solución perfecta, pero no lo es. Cualquier solución tecnológica tiene siempre pros y contras. Cada uno tiene que saber cuál es aquella que se acerca más a lo que está buscando. Porque en muchas ocasiones no todo el mundo tiene los conocimientos técnicos para saber cuál es la tecnología que más le cuadra. En este caso, como os digo, en la subida vamos a notar, pero no solo en este vehículo, sino en cualquier vehículo que tenga, pues, en la parte térmica, híbrido enchufable, en la parte térmica que tenga un ciclo Atkinson. Incluso me estoy acordando ahora del rotor que teníamos en el caso del Mazda MX-30. Bueno, pues es un sonido constantemente... ¿Por qué? Pues porque está revolucionado por encima de lo que necesita, porque tiene que estar cargando constantemente la batería para poder hacer que luego el eléctrico vaya a tirar de esa energía que está en la batería. Como os digo, es importante este detalle. Y luego el hecho de tener un variador, de que no haya una caja de cambios, pues tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena es que no tenemos un mantenimiento como el que pueda tener una caja de cambios, el tema del embrague, etcétera, etcétera, todo más sencillo, pero lógicamente en contraprestación lo que nos encontramos es un sistema que muchas veces es más ruidoso, más incómodo, menos deportivo, podríamos decir, menos agradable también, es un poco más artificial porque vemos que el sonido del motor térmico me refiero, va por un lado y la velocidad va por otro, entonces no está acompasada una cosa con la otra. Que hay gente que puede pensar, a mí eso me da igual. Bueno, pues si te da igual, pero no a todo el mundo le da igual. Y hay gente que su coche, que a lo mejor tiene un híbrido no enchufable, que me da igual porque sería igual, y tiene esto, tiene su función así, y no entiende el por qué, no entiende por qué lo hace. Bueno, pues lo digo por eso, es que es así. Es que tenéis un variador y además tenéis un ciclo Atkinson, y esto pues va a hacer que tengamos una motorización poco potente y que al mismo tiempo se asocia a un sistema que no tiene caja de cambios y que no tiene la posibilidad de subir las revoluciones cuando a ti te da la gana. Y esto, pues, tiene esa contraprestación, que es incómodo, que es menos bonito y que es menos agradable.
pero es pues más fácil de mantener y es algo pues que se suele utilizar más para ser más conservador. Es así de claro, todo tiene su parte buena y su parte mala. Entonces, en la subida hemos visto esto, y es lo que se percibe, no solo con este vehículo, como os digo, con todos los que tienen esta solución CVT, que tienen variadores y demás. Aparte de eso, hay que decir que, sobre todo, la cifra que hemos podido conseguir al final es una muy buena cifra. Estos 4,1 litros a los 100 es una cifra muy baja. Ahora me dirá alguien, es que yo consigo 3,9. Pues oye, por 2 décimas, si es que es verdad que lo vas a conseguir, por 2 décimas, en la peor situación, porque es que esta no sería la situación normal, sería la peor situación, es decir, cuando tenemos que subir un puerto de montaña y además no tenemos batería, pero la situación normal sería la que hemos visto de ir cargando el vehículo y si hacemos, por ejemplo, un viaje de 100 kilómetros, tendríamos un consumo de 2 litros y pico, que lo tenemos en la prueba, para esto está la prueba, le podéis echar un vistazo, y que además podemos recorrer muchos kilómetros en eléctrico y podemos tener un vehículo eléctrico para nuestro día a día. Todo son ventajas. La única desventaja que tenemos en un híbrido enchufable, y esto hay que decirlo bien claro, es que todavía tenemos un motor térmico que tenemos que seguir manteniendo, ¿eh? Que esto, pues lógicamente, hay que hacerlo. Tendrá sus cambios de aceite, tiene sus cambios de filtros, etcétera, como tienen todos los motores térmicos. Hay gente que puede estar acostumbrada y no le ve como esto como un problema, pero habrá gente que para ello suponga un problema. Para esto están los eléctricos puros, ¿no? Que no tienen ese tipo de mantenimientos. Ojo, que también tienen mantenimientos. No hay que confundir a nadie. Los vehículos eléctricos también tienen su mantenimiento y deben de tenerlo porque cualquier máquina necesita un mantenimiento y si no, no estará correctamente pues adecuada a su uso porque puede ocurrir cualquier cosa. Entonces, como os digo, es importante siempre que haya un mantenimiento en cualquier tipo de máquina. Las máquinas eléctricas también necesitan de ese mantenimiento. Por lo tanto, como os digo, 4,1 litros a los 100, hemos visto que arriba teníamos 0 grados, que incluso había nevado, que estaba todo pues como estaba y que aún así nos ha permitido cargar un 17% en la bajada y que hemos podido, gracias a ello, conseguir un consumo ridículo, un consumo muy bajo. Y os voy a decir algo también con respecto al trayecto, porque a veces en esto de criticar en los comentarios me encuentro prácticamente de todo. Decían, es que este trayecto, que si no sé qué, que si es de bajada. Oye, pues son 100 kilómetros de los cuales prácticamente casi un 20% los estás haciendo en un puerto de montaña, subiendo 18 kilómetros, un desnivel importante, ¿eh? Un desnivel de unos 1000 metros casi, o 800 metros en 18 kilómetros. Es un desnivel importantísimo, con curvas y con una situación complicada en la que no podemos ir rápido tampoco, ¿eh? Y el que quiere rápido, como he dicho muchas veces, pues que se grabe él y que lo haga, que lo pongamos ahí para que lo veamos, que lo ponga ahí para que lo veamos todos, ¿no? Que esto también es otra forma de verlo. Pero como os digo, en este tipo de situación, que sería una situación muy complicada, oye, no vamos a encontrar 80 kilómetros de bajada. ¿Dónde hay 80 o 100 kilómetros de bajada? No lo hay en ningún sitio. Es decir, hemos visto los 18 kilómetros que tenemos de bajada y luego habrá pues, momentos en los que tenemos más bajada y otros que tenemos más subida. ¿Por qué la gente tiene que dar por hecho que tienes que estar ya en una situación que siempre es favorable? Que no. Cuando hacemos las pruebas lo veis ahí. Hay algunas veces que son más favorables y otras son más desfavorables. Al final tiene que haber gente para todo, hay gente que critica todo y siempre se tiene que quejar de todo. Pero bueno, nos da igual. Nosotros nos quedamos con todos vosotros que sabéis que, bueno, hacemos las pruebas con la mejor intención siempre para que os sean útiles, para que os puedan servir a la hora de tomar decisiones y que sobre todo entendáis ¿cómo funciona esto de los vehículos híbridos enchufables? Otro tema que no quería dejarme pasar, que lo habíais planteado en los comentarios también, era relativo a ese plástico que vemos ahí en la zona del túnel central, en la consola central, entre los asientos delanteros. Y bueno, esto es algo, pues, nosotros tampoco lo entendemos, a nosotros personalmente no nos gusta. Y de hecho os voy a decir más, esto yo creo que lo he comentado en muchísimos vídeos, los que nos seguís habitualmente seguro que sabéis y no va a resultar raro lo que os voy a decir ahora. Sabéis que a nosotros no nos gusta tener ningún tipo de consola, no nos gustan las consolas centrales, creemos que se pueden eliminar. En el caso de los vehículos eléctricos es mucho más fácil eliminarlas porque además no tenemos ese túnel central, no necesitamos meter por ahí el tubo de escape, no tenemos que meter por ahí tanto cableado y no necesitamos en definitiva ese hueco que se suele dejar y esto nos permite tener unas consolas muy bajitas o prácticamente si queremos no tener nada. Nos gusta así, porque nos parece que es más cómodo, vemos un espacio interior mucho más amplio y más agradable. Estar ahí encerrado y encajonado, pues a nosotros no nos gusta. Entonces, no lo comentamos porque lo hemos enseñado. Entonces, vosotros lo veis y vosotros veréis si es bueno o malo para vosotros. Nosotros no entramos en esto, pero ya que nos preguntáis y nos decís,
pues oye, no tenemos ningún tipo de problema en dar nuestra opinión personal sobre este aspecto en concreto, ¿vale? A nosotros no nos gusta ni esta consola ni ninguna consola que sea alta, que sea elevada. Y mucho menos si encima todavía hace que sea más en contra del acompañante y que tengamos ahí menos espacio. No nos parece lógico, pero bueno, esto al final los fabricantes, cada uno toma sus decisiones y lo hace en base a lo que ellos crean oportuno, pero como os digo, para nosotros, sin consolas, no queremos consolas centrales de ningún tipo. Bueno amigos, pues por concluir, simplemente, igual que decíamos en el título y hemos dicho ya una vez, segunda vez, tercera si tenemos en cuenta lo del título, no te compres un Toyota CHR híbrido, cómprate un híbrido enchufable si quieres un CHR porque es mucho mejor. No hay duda después de haber visto esta prueba. Amigos, espero que te haya gustado el vídeo de hoy. Like bien grande si te ha gustado. No olvides suscribirte al canal, es muy fácil, muy sencillo. Tienes por aquí abajo un botón que dice suscribirme. Si no lo has hecho todavía, suscríbete, que no te cuesta nada, no te compromete absolutamente en nada. Y así no te perderás todos los vídeos que vayamos publicando, que tenemos muchos vídeos, no solamente como este, sino mejores todavía. También te invito a que lo compartas. Importante, compártelo en tus redes sociales, con tus amigos, con tus colegas, en tu WhatsApp, donde tú creas oportuno que puede venir bien esta información. Y por supuesto, amigos, nos veremos en futuros vídeos.